Bueno, entonces, buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Nuestra clase consistirá, permítanme, está entrando Isaac, ahí estamos. Bueno, nuestra clase consistirá en la culminación de la segunda ley de Newton. El día de hoy vamos a trabajar dos ejemplos, por esa razón voy a iniciar de una vez para no tardarnos tanto, ¿sí? Tenemos que la segunda ley de Newton se relaciona específicamente con la aplicación de una fuerza. Esta fuerza va a generar una aceleración en una masa. Entonces, vamos a trabajar también el día de hoy acerca de lo que es el cálculo de una fuerza normal. Vamos a trabajar un plano inclinado. Recordemos que en el plano inclinado tenemos la fórmula que es relaciona al peso junto con el ángulo que me vaya a describir el problema. Iniciamos entonces con la presentación de una máquina de Atwood, que es un movimiento que se genera a través de una polea cuando se tiene dos masas. Entonces, asimismo, como les indicaba, también hablaremos acerca de un plano inclinado, donde dice que es una máquina simple que consiste en una superficie plana. Permítame, solo voy a revisar mi sonido porque se escucha mucho el eco. Le voy a desactivar. Bueno, a ver, voy a probar ahora. Efectivamente, ese era el problema. Bueno, como les indicaba, el plano inclinado que se considera como una máquina simple, que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo, dice, con el suelo, y que se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. No precisamente tendrán que ser elevar cuerpos. Bien, puede ser que un cuerpo se esté deslizando sobre dicho plano inclinado. Iniciamos entonces con nuestro primer ejemplo acerca de la máquina de Atwood. Nos dice que son dos masas, masa M1 de 2 kilogramos y masa M2 de 4 kilogramos, que están suspendidas por una cuerda inextensible de una polea fija sin rozamiento. La palabra que nos dice sin rozamiento es porque nos hace alusión de que no es, no se presenta la reacción que veremos en la tercera ley de Newton. Cuando nos vayan a indicar que se debe de considerar el rozamiento, entonces estaremos hablando de la tercera ley de Newton. Nos presentan entonces la siguiente figura que consta de una masa de 2 kilogramos en color morado y una masa en color azul que está con 4 kilogramos. Este sistema, al liberarlos, realizará un movimiento de izquierda hacia la derecha, pero de una forma de abajo hacia arriba es. No de izquierda a derecha, sino es de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a conocer qué clases de fuerzas intervienen en cada una de estas masas a través de la utilización de un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre no es más que un plano cartesiano. Dicho plano cartesiano lo colocaremos exactamente a la mitad de la primer masa que está en color morado, donde nosotros vamos a poder, donde vamos a poder observar cada una de las fuerzas que intervienen en este plano. En primer lugar, decimos que está suspendida con una cuerda y por esta razón existe una fuerza de tensión. Decimos que por esta parte se va a posicionar la fuerza de tensión. Asimismo, cuenta con una masa y debido a la masa tenemos la reacción del peso. Las dos variables que tenemos entonces en este caso son el peso
y la tensión. Cuando existe un movimiento en un sistema, vamos a indicar que la igualdad de dicha ecuación es equivalentes a la masa por la aceleración. En el primer recuadro de la esquina izquierda, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en esta segunda ley de Newton es equivalente a la masa por la aceleración. Tenemos que la tensión tiene un signo positivo por donde se encuentra. En dicho movimiento se va a generar el siguiente movimiento. Aquí se los voy a colocar con un color naranja. Este movimiento se desarrolla de abajo hacia arriba, es decir, con un sentido positivo. La flecha en color naranja me está mostrando el trayecto que realizará la masa número 1, que tiene un signo positivo. La fuerza de tensión o la letra T que se posiciona por acá tiene también un signo positivo. El peso que se posiciona por acá tiene un signo negativo. Cada uno de estos signos de dicha variable se debe multiplicar por el signo del sentido del movimiento. En este caso no va a mostrarnos ningún cambio, porque este sentido es positivo. Y positivo por positivo me está dando la tensión con un valor positivo. Con respecto al peso, el sentido positivo multiplicados por el sentido del peso que es negativo, seguirá siendo negativo. Recordemos que masa por gravedad es una equivalencia de peso. Ambas variables de las que estoy hablando, la tensión y el peso, se igualan por la masa por la aceleración. Se iguala a la masa por la aceleración porque nosotros necesitamos dar a conocer que éste realiza un movimiento. Tenemos asimismo la reacción que se da en el lado contrario. Esta otra flecha, que también la voy a colocar con ese color naranja. El sentido de este movimiento posee un signo negativo. Por acá el diagrama. Y decimos que la tensión se encuentra en esta parte. La tensión tiene un signo positivo y el peso, por su ubicación, tiene un signo negativo. El sentido del movimiento es negativo. Dicho signo del sentido se tendrá que multiplicar por cada una de las variables que tenemos. Es decir, menos por más me está quedando la tensión con un signo negativo. Nuevamente, el sentido del movimiento. Menos por menos, ahora el peso tendrá un signo positivo. Como en esta ecuación también se lleva a cabo un movimiento en el sistema, se iguala a la masa por la aceleración. La parte de la ecuación que me interesa es lo que voy a circular. Esta parte es la que me interesa de la ecuación y en el lado contrario, esta es la parte que me interesa de la ecuación. Vamos a proseguir con lo siguiente y les indicaré que este análisis es el que les voy a presentar por acá. Aquí tenemos a las dos figuras. Ambas ecuaciones yo ya los tengo por acá resaltados con el color blanco. Notamos que tensión menos masa 1 por gravedad es igual a la masa por la aceleración, lo cual se encuentra por esta parte. Voy a plantar una flecha por acá. Entonces, estamos notando que esta ecuación la estoy representando por acá con un color blanco.
Esta ecuación que se encuentra por acá, lo estoy presentando aquí con este mismo color. Ahora bien, mi interés es que yo pueda venir y despejar cada una de las ecuaciones en el sentido de despejar a la fuerza de tensión. Notemos que esta letra T que está por acá, la debo despejar, es decir, dejarla sola, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. La finalidad es que dicha variable tenga un signo positivo. Notemos en la segunda fila que la letra T está con el signo positivo, la dejé sola en el lado izquierdo de esta igualdad y lo que tenía anteriormente como masa 1 por gravedad lo he trasladado al lado derecho, lo que me ha quedado como positivos masa 1 por gravedad. En esta parte ya tengo despejada a la tensión. En la segunda ecuación, notemos que la tensión tiene un signo negativo. Esto me da la pauta a que yo tenga que trasladar a la variable de la tensión al lado derecho para que me quede con un signo positivo. Y de esa forma, quitar, en mi caso tengo a la masa 2 por la aceleración, la debo trasladar al lado izquierdo. Y con esto me va a cambiar de signo. De más a menos. Menos masa 2 por aceleración, equivalentes a la tensión. Esto entonces lo estoy realizando con una finalidad. La finalidad es que yo pueda venir y construir una ecuación que me relacione a ambas masas, tanto a la masa 1 junto con la masa 2. Procedo entonces a la construcción de una fórmula donde estoy relacionando estas variables que están en un color verde me van a constituir la parte izquierda de esta fórmula. Tengo entonces masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. En el lado contrario, también voy a realizar dicho despeje. Lo que está resaltado en color verde me va a constituir la parte derecha de la fórmula. Y con esto yo ya he terminado de colocar una ecuación que me relacione a ambas masas. Lo que prosigue ahora es venir y juntar a cada una de las ecuaciones. Las voy a colocar con un color celeste. Voy a relacionar a las fórmulas o a la parte de la fórmula donde me describa a la masa junto con la aceleración. Esto que he resaltado con un color celeste, los debo agrupar en el lado izquierdo. Me quedan entonces que la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Los datos restantes de la fórmula los voy a agrupar en el lado derecho. Recordemos que existe un cambio de signo cuando vayamos a trasladar de izquierda a derecha o viceversa. Para continuar, yo necesito retirarles el factor común a cada una de las masas. El factor común no pueden ser las masas porque están siendo constituidas por valores distintos. Masa 1 es 2 kilogramos, masa 2 es de 4 kilogramos. Entonces, el factor común tendrá que ser la aceleración. Les retiro la aceleración a dichas masas y me queda la aceleración multiplicados por la suma de las masas. En el lado contrario, también voy a retirarles el factor común a la masa 2 y a la masa 1, donde mi factor común es la gravedad. Si les retiro la gravedad, entonces me queda la gravedad por el producto de la resta de las masas. Cuando ya tengo entonces la tercera fila de esta fórmula, procedo a despejar a la variable A. El paréntesis que me constituye una suma de masas, ahora en el despeje me constituye el denominador
de dicha fórmula. Y voy a indicar que la aceleración es equivalente a la gravedad multiplicados por la resta de las masas entre la suma de las masas. Los valores de las masas las tengo por acá. Como les indicaba, tenemos 2 kilogramos y 4 kilogramos. Aquí está la fórmula, donde me dicen que la gravedad, que es de 9.8, multiplicados por la resta de las masas. 4 menos 2, que son 2. Acá entonces ya tengo ese resultado. La suma de las masas son 4 más 2, que son 6 kilogramos. Y entonces ya tenemos constituido una multiplicación. 9.8 por 2, que son 19.6 newtons, entre 6 kilogramos. Y la división de ambos valores numéricos me genera la cantidad de 3.26 metros sobre segundos cuadrados. Esta es entonces, esta es la solución del cálculo de la aceleración. Ahora vamos a necesitar de una fórmula que nos sirva para calcular el valor de la tensión. En la esquina superior izquierda tenemos despejada ya a la fórmula de la tensión. Entonces voy a utilizar esa misma ecuación, donde me están indicando que el valor de la masa 1 por la aceleración más nuevamente la masa 1 por la gravedad y la sumatoria de ambos resultados me genera el valor de la tensión. Con respecto a la sustitución tenemos 2 kilogramos por 3.26 de aceleración más 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ambos resultados. El primer producto es de 6.52, el segundo es de 19.6 y la sumatoria de ambos resultados es 26.12 newtons. Esta es la fuerza de tensión que se va a dar en el sistema de la máquina de Atwood entonces. Aquí finalizamos el ejemplo 1. Vamos a proceder a resolver el ejemplo número 2, que ya será un plano inclinado. Este plano inclinado es más sencillo de resolver. El problema nos dice qué aceleración y fuerza normal adquiere un cuerpo de 10 kilogramos que se desliza en un plano inclinado de 35 grados sin tomar en cuenta el rozamiento. Tenemos entonces que con la ayuda de un plano cartesiano, notemos que este plano cartesiano está un poquito inclinado hacia el lado izquierdo por la forma que tiene este bloque de 10 kilogramos. Al colocar este diagrama ya podemos indicar dónde se ubica cada una de las fuerzas que reacciona en el bloque. Cierto diagrama entonces contiene lo siguiente. En la parte superior contiene a la fuerza normal y con un ángulo recto de donde está constituido lo que es esta masa de 10 kilogramos con un ángulo de 90 grados. No se alcanza a ver la flecha. Esta línea que estoy colocando con un color celeste me constituye al peso. El peso siempre tiene 90 grados. Aquí está entonces el valor del peso que tiene un signo negativo. Solo la normal que se está inclinando por el ángulo de 35 grados. Y quien le aplica la fuerza para que esta masa se deslice sobre el plano inclinado es el propio peso. Con esto vamos a concluir que el peso va a reaccionar tanto en el eje Y
como en el eje X. Recordemos que cada uno de estos ejes nos va a generar una fórmula. El movimiento que se realiza en este sistema es únicamente en el eje X. En el eje Y no hay movimiento. Y no hay movimiento porque esta masa en ningún momento está moviéndose hacia arriba o moviéndose hacia abajo. Este movimiento no se observa en este sistema. El movimiento solo es hacia abajo, de donde se ubica hacia abajo. Está recorriendo entonces el plano inclinado. Con respecto al análisis tenemos que la fuerza de peso que les estoy resaltando con un color celeste, como es la única fuerza en el eje X, decimos que el peso está siendo afectado por el seno del ángulo igual a la masa por la aceleración. Con respecto al eje Y, tenemos a dos variables. A la fuerza normal menos el peso, fuerza normal menos el peso, coseno del ángulo, equivalentes a 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay movimiento. En cambio, en el eje X, el peso, seno del ángulo, igual a la masa por la aceleración, porque ahí se está deslizando dicha masa. Le vamos a preguntar a Pablo Rodenas, ¿por qué si siempre hemos resuelto en el eje X coseno, ahora es seno del ángulo? ¿Y por qué en el eje Y, si siempre hemos aplicado seno del ángulo, ahora es coseno del ángulo? ¿Tendrá algo que ver nuestro plano inclinado o a qué se deberá eso? ¿O yo me Pues equivoqué? supongo, no creo que esté equivocado, pero no estaría seguro de por qué. Bueno, Tal vez tenga que ver la inclinación, pero no hallaría cómo decirle por qué. bueno, yo le voy a explicar por qué. Si notamos el cubo que yo tengo por acá o este objeto de la masa se posiciona en el ángulo de 35 grados. No, el objeto se está posicionando en el ángulo complementario. Les voy a mostrar, espero lo puedan notar por acá. Esto que estoy resaltando lo voy a resaltar con un colorcito más claro. Eso que estoy resaltando con el color verde, con un color naranja. Esto que estoy resaltando con el color naranja es el ángulo del que yo debiera de utilizar si deseo indicar que estoy utilizando el coseno en X y el seno, perdón, en Y. Debiera utilizar entonces un ángulo de 55 grados, pero existe un cambio de eje porque yo estoy resolviendo, recordemos, al plano inclinado. No estoy resolviendo al triángulo rectángulo. Por esa razón es que existe un cambio de eje. En el eje X vamos a utilizar seno del ángulo. Rubí Soto, ¿tiene su calculadora? Sí, gracias. Hágame un favor. Multiplíqueme, vamos a ver, 9.8 por el coseno de 55 grados y me indica si le queda de resultado 5.62. 9.8 Sí, por el... sí me quedó eso. Gracias. Entonces con esto concluimos que se da debido a que nosotros estamos utilizando el lado complementario. Aquí estamos realizando el despeje, dejando sola a la variable A. Esta letra M que estoy resaltando con un color celeste es la que aparece acá de denominador con un color celeste, porque estoy despejando a la variable A. Cuando sustituyo los valores masa por la gravedad, por el seno de 35 grados, divididos entre la masa, nos va a generar el valor de 5.66.
hace unos días yo le pregunté a Mónica, si ustedes recuerdan, ¿qué sucede si yo vengo y elimino a la masa que tengo en la parte de arriba? Vamos a ver. Y junto con ello, elimino también a la masa que tengo en la parte de abajo. Es decir, la fórmula únicamente me va a quedar como aceleración igual a la gravedad por el seno del ángulo. Híjoles, aquí sí no les puedo mostrar porque es una fórmula que no puedo editar. Bueno, lo que sí es que Rubí Soto ingresó esto a la calculadora, lo que voy a resaltar en un color naranja. Esto que estoy colocando con un color naranja fue lo que Rubí ingresó, claro, con el coseno de 55, pero si utiliza 9.8 por el seno de 35 grados, también le van a quedar 5.62 metros sobre segundos cuadrados. Esto es porque yo puedo venir y cancelar a estas variables de la masa. Como la masa se encuentra en la parte de arriba y abajo, estas se dividen y se vuelve 1. Ese 1 a la hora de multiplicarlo no nos afecta. Si no deseamos eliminar o cancelar esas masas, podemos venir y realizar este procedimiento que realicé, donde no nos va a afectar dicho resultado. Ahora bien, con respecto a la resolución de la fuerza normal, vamos a despejar a la variable que tiene un signo negativo, de tal forma que me queda que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Recordemos que el peso, su equivalente es la masa por la gravedad. Entonces, a la hora de sustituir, tenemos la masa de 10 kilogramos por 9.8 son 98. Multiplicados por el coseno de 35 grados serán 80.27 newtons. Entonces nos quedamos hasta aquí con nuestra explicación de la clase. Les voy a presentar el ejercicio, no sin antes preguntarles si alguien tiene alguna duda. No los confundí cuando Rubí hizo el cálculo acá de 9.8 por coseno de 55. Es que son ángulos complementarios. Vean, pues, si utilizamos el coseno, tendrá que ser con el ángulo complementario, es decir, 55 grados. Pero si utilizamos seno del ángulo, va a ser el ángulo que me describa el plano inclinado. Esa sería la única explicación que les puedo dar. Y esta es la actividad del día de hoy. Trabajar un ejercicio de la máquina de Atwood y trabajar un ejercicio sobre plano inclinado. Solo este dato que estoy resaltando con un color blanco. Sí, con un color blanco. Este dato que estoy resaltando con un color blanco es un peso. Recordemos que peso y masa no es lo mismo. Vamos a necesitar calcular primero el valor de la masa. La masa es el peso entre la gravedad. Esta es la fórmula para poder calcular a la masa y ya contando con la masa, se procede a resolver dicho ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con el ejemplo 1, con el ejemplo 2? Ninguno tiene ninguna duda. Gaby, ¿todo bien? Bien. Wendy, ¿alguna duda que tengamos? Ninguna. Pablo, todo clarísimo. Por cierto, ¿tenemos a los dos Pablos Sí, profe. o solo tenemos a un Pablo? ¿Me estaba hablando a mí? No. También, por eso Bueno, pregunté no me sobre quedó los ninguna dos. duda. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Bueno, gracias por su asistencia. Les estaba apagando mi micrófono porque ando malo de la garganta y pues es para que no interrumpir o contaminar su audición, que yo apagaba mi micrófono. Bueno,
Nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia. Quedo en la espera de sus ejercicios. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día. Adiós, nos vemos. Feliz día.